Buenos días, queridos hermanos, el Señor os bendiga, muy buen lunes. Estamos comenzando una serie nueva sobre las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, y comienzo con la primera bienaventuranza. Quiero hacer una pequeña introducción a las bienaventuranzas porque son una serie de dichos de Jesús muy interesantes. Se caracterizan por varias cosas. En primer lugar, porque están diciendo o lanzando conceptos que contradicen totalmente lo que la filosofía mundana, no solamente de esa época, sino también la actual, establece. Por ejemplo, bienaventurados los pobres. Pues normalmente lo que la gente piensa hoy es que lo bueno es ser rico, no ser pobre, o bienaventurados los que lloran. Normalmente hoy pues diríamos lo bueno es no llorar, sino estar contento. Jesús toma conceptos que humanamente son, digamos, dogmas realmente, y les da la vuelta totalmente y nos hace pensar, y hace pensar a la gente, y se dice que eran frases hechas que Jesús simplemente reproduce al revés, como diciéndole a la gente, lo que pensáis que es importante no lo es al revés. Las bienaventuranzas forman parte de lo que es el Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5 hasta el 7, y Jesús habla a sus discípulos y a un montón de gente, una multitud que estaba alrededor de él. Así que quiero comenzar con la primera bienaventuranza, que es la que vamos a ver hoy, que es la del versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta línea de darle la vuelta a todo, quiero hacer notar algunas cosas. Cada bienaventuranza consta de tres partes. Primero, lanza una bienaventuranza que significa dichoso, feliz, bienaventurado es feliz, feliz aquel que. Luego define a la persona, en este caso los pobres en espíritu, y luego dice la consecuencia y el porqué de esta bienaventuranza. En este caso, pobres en espíritu. Hay gente que lo compara con Lucas, en Lucas también están las bienaventuranzas de otra manera, hay 4 bienaventuranzas y Lucas solamente dice bienaventurados los pobres. Sin embargo, en Mateo vemos que Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? No está hablando simplemente de pobreza en cuanto a recursos. Podemos tener muchos recursos o podemos tener pocos recursos, pero no es exactamente a eso a lo que Jesús se refiere, sino pobreza en espíritu. Y no habla de una pobreza refiriéndose a una manera de ser débil o a un estado depresivo, sino a la conciencia de que espiritualmente somos pobres. Bienaventurado aquel que es consciente de su indigencia espiritual, de que espiritualmente no tenemos nada, estamos muertos, necesitamos todo, tenemos una gran necesidad de Dios. Y Jesús dice: bienaventurado aquel que reconoce su indigencia y su pobreza interior, bienaventurado aquel que reconoce su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es que aquel que es pobre espiritualmente es un buscador, es alguien que está clamando por ayuda interna. Y la Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquel que busca al Señor le encuentra. Dios es un Dios que se deja encontrar por aquellos que le buscan. No le encuentran a aquellos que no le buscan, a aquellos que le rechazan y que le dan la espalda. Pero los que son conscientes de su pobreza espiritual, precisamente movidos por esa pobreza espiritual, claman a Él y terminan encontrándole, y al final de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que aceptan a Jesús como su Salvador personal, de aquellos que toman a Cristo, que toman su cruz, que aceptan el sacrificio de Cristo. Y solo aquel que se sabe pobre espiritualmente puede buscar y aceptar a Cristo, y aquel que acepta a Cristo es heredero del reino de los cielos. Y Jesús, de una manera velada o de una forma diferente para que la multitud lo entienda, o para que den el primer paso, dice esta frase: feliz, feliz aquel que se siente pobre en espíritu. Hay muchos, lamentablemente, que se sienten ricos. En Apocalipsis encontramos una iglesia que se sentía que tenía todo, y Jesús le dice: tú te crees que eres rico y no sabes que eres un desvalido, eres un pobre, estás desnudo, eres ciego, tienes hambre, ni siquiera lo sabes. No hay salvación para aquel que no reconoce su indigencia espiritual. En esta mañana y en esta semana toma esta bienaventuranza. Lo grande no es sentirse espiritualmente superior a los demás, lo grande verdaderamente es sentirse pobre espiritualmente, porque esa pobreza es la que nos empujará a buscar en el auténtico manantial de la vida, que es Jesús. Y de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que seas pobre en espíritu, que seas consciente de tu pobreza espiritual, para así poder optar a la verdadera vida, que es la del reino de los cielos, que se nos es ofrecida en Jesús. Que Dios te bendiga en este día. Amén.